lo prendes, está bien. Bien. No sé por qué cada que me subo aquí me da por suspirar. Pero bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Donde nos quedamos la semana pasada. Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a ver esta vez del versículo 3 al versículo 9. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a llegar. Esperemos que vamos a avanzar más rapidito. Vamos a leerlo. Bueno, yo lo voy a leer, usted me sigue con su vista. Del versículo 3 al versículo 9. Y después de esto vamos a hacer una oración. Dice la palabra de Dios en el versículo 3 de Primera de Juan capítulo 2. Y en eso sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Dios, por la vida que nos das. Gracias, Señor, te damos por la vida de cada uno de nosotros, Señor, los que estamos aquí, al igual los que no pueden estar aquí por algunas circunstancias, Señor, también te agradecemos por ellos, Señor, y te pedimos que les des una bendición muy grande a ellos, Señor, al igual que a nosotros. Y te pedimos especialmente por la lección de esta mañana, Señor, que tú nos ayudes a poder aprender cada vez más de ti, Señor, y que confiemos también cada vez más en ti y valoremos, Señor, también la obra que haces en nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues retomando ahora sí que donde nos quedamos la semana pasada. Por la semana pasada sí dando un leve repaso, ¿no? Vimos que tomamos pues dos puntos muy importantes, ¿no? Uno de ellos, pues hablamos acerca de nuestro abogado, que es Cristo Jesús, el que pues a cada momento está intercediendo por nosotros, porque vimos que también hay una persona que está ahí muy presente a la diestra de Dios, acusándonos, ¿no? Que es Satanás. Lo vimos en Apocalipsis la semana pasada, que decía que pues está ahí acusándonos de día y de noche. Y pues también vimos una parte donde pues tomando en cuenta que Cristo es nuestro abogado, pues solamente es abogado a quienes se los pide, ¿no? A quien es capaz de reconocer su pecado y al mismo tiempo confesarle a él nuestro pecado para que pues él así mismo interceda por nosotros. Otro tema que vimos muy importante fue acerca de la propiciación, que pues lo comentamos, y igual nuestro pastor nos lo comentó, que esa es pues la base de nuestra fe, ¿no? La propiciación, el sacrificio que hizo Cristo fue un sacrificio perfecto por nosotros. Pues este sacrificio fue necesario, ¿no? Para que nosotros pudiéramos tener una comunión con Él, tener una comunión con Dios y al mismo tiempo tener una comunión con el Espíritu Santo. Y pues también sabemos que este sacrificio fue perfecto y fue único. Si no, pues sin este sacrificio, pues hubiéramos tenido que estar tal vez como en el Antiguo Testamento, ¿no? Aún sacrificando por nuestros pecados a cada momento, haciendo sacrificios. Pero vemos que este sacrificio que hizo Jesús por nosotros, pues lo hizo por amor, lo hizo, pues lo vimos también que Él también pudo haber venido con todo su poder, con todos sus ángeles, con toda la potestad que Él tenía, pero aún así vemos que Él lo hizo por cumplir las profecías, como se los comenté ahorita, por amor a nosotros, para limpiar nuestros pecados, y pues Él ofreció su sangre precisamente en propiciación por nuestros pecados. Pero pues ahora viene la pregunta, ¿no? ¿Qué valor le estamos dando a este sacrificio, a esta propiciación? Vamos a comenzar con el versículo 3 y vamos a hacer un pequeño análisis en cuanto a esta parte. Ahora, tomando en cuenta esos versículos del 3 al 9, hay una frase que resalta mucho cuando empieza y dice, el que dice, ¿no?
lo nombramos en el versículo 4, que dice, el que dice, yo le conozco. En el versículo 6 dice, el que dice que permanece en él. Y el versículo 9 dice, el que dice que está en luz. Aquí hay tres versículos que dan a notar esta frase, el que dice, ¿no? Como les decía, vamos a analizar primero el versículo 3. Vamos a leerlo, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Ahora vemos aquí que Juan lo expone con una seguridad cuando dice sabemos, no dice esperamos, creemos o deseamos, ¿no? Sino lo usa con una palabra muy segura. Esta palabra se traduce del verbo ginosco, que significa percibir continuamente algo por experiencia. O sea, el hecho de que las cosas que ya sucedieron o que experimentaron, pues lo puede decir con esa seguridad cuando dice sabemos. Esta seguridad pues también vemos que viene de obedecer los mandamientos de Dios en la Biblia. Quienes no lo hacen o quienes no lo hacemos, generalizando, ¿no? Debemos preguntarnos si verdaderamente somos hijos de Dios, ¿no? Si verdaderamente pues nuestra conversión fue real, porque pues como vemos aquí en los versículos que vamos a ver a continuación y que hemos visto, pues si decimos que somos algo y en realidad hacemos lo contrario, pues nos estamos contradiciendo, y Juan muchas veces lo menciona, dice que somos mentirosos, ¿no? Este conocimiento, pues de lo que habla Juan, cuando dice sabemos, pues no es algo oculto, no es algo que alguna fraternidad o algún grupo de personas solamente sabía, ¿no? Y la demás gente estaba limitada a este conocimiento, sino que era algo muy palpable, pues era algo que en su momento pues muchos experimentaron, no fue algo oculto, ¿no? Como algunas creencias de que pues hay ciertas apariciones a ciertas personas y pues lo ven como que bueno, pues yo lo vi, pero así que los demás creen por cómo va pasando la noticia, pero vemos que estas manifestaciones que hizo Jesús en carne pues no fue para una persona en específico, sino que toda la gente de esa época pues pudo verlo, pudo palparlo, y pues ha pasado de generación a generación hasta nuestros momentos, y pues ahora sí que pues es muy importante el que a pesar de cosas que han pasado a través del tiempo, los apóstoles, los discípulos han muerto de maneras muy crueles, aún así nuestra fe permanece, y pues la creencia que tenemos en nuestro Señor Jesucristo aún está activa, ¿no? Hablando de Juan, él hablaba del conocimiento de la verdad de la salvación, que viene de estar en una relación correcta con Dios. Por lo tanto, pues el resultado de conocerle a Dios, a Jesús, y conocer la obra de Jesús, pues el resultado es guardar sus mandamientos. Ahora, en la segunda parte del versículo vemos que dice, si guardamos sus mandamientos, ¿no? Ahora, ¿a qué significa guardar sus mandamientos? La palabra guardar viene del verbo tereo, que resalta la idea de una obediencia vigilante y activa. Digo, si visualizamos la palabra vigilante, pues viene a nuestra mente las personas que se la pasan al pendiente a lo mejor de alguna obra, ¿no? De algún negocio o alguna pues forma en general, ¿no? Ahora sí que vemos vigilantes por todos lados, y pues son personas que tienen que estar al pendiente de lo que pase ahí, o en algunos casos pues tienen que llevar el control, como hablando de los hospitales, ¿no? Entonces aquí, hablando de esta obediencia vigilante, pues también lo podemos traducir de otra manera, ¿no? Como cumplir. La palabra guardar la podemos traducir como cumplir, y en esta traducción pues lo podemos decir de esta manera, ¿no? Sabemos nosotros, los que le conocemos, que si cumplimos sus mandamientos. Vamos a ver Santiago 1:25. Santiago 1:25 nos ayuda con esta parte. Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bueno, la otra parte que queremos analizar de este versículo, cuando dice guardamos sus mandamientos aquí se traduce de la palabra éntole, que viene siendo un requerimiento judicial,
una orden o un mandato. Hay otra traducción de esta palabra mandamientos que se le llama, bueno, se traduce de nomos, que viene siendo la ley. Pero aquí ese término no se está refiriendo a lo que es la ley mosaica, se está refiriendo a lo que son los preceptos pues los preceptos de Cristo. Y uno de ellos, pues lo vimos que fue uno de los preceptos, una de las ordenanzas que hizo antes de su ascensión, pues vemos que fue en Mateo 28, cuando dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Bueno, vamos a verlo, porque la vez pasada también me pasó de que lo empecé a parafrasear y lo dije todo revuelto. Vamos a ver Mateo 28, igual no lo busque, yo se los leo. Empezaron los calores aquí arriba. Mateo 28, 19 al 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora, el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, vemos en esta parte uno de los mandatos de Dios. Si vemos el orden, dice, vemos que este es el proceso de un discípulo. Vemos que al principio enseña, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El segundo paso, bautizándolos. Y luego dice, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Pero si vemos Mateo 5, 17 al 18, vamos a verlo rápidamente. Mateo 5, 17 al 18. Muchas gracias. Porque me estoy hablando en ronco. Gracias. Mateo 5, 17 al 18 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Si vemos esta parte de Mateo, lo que acabamos de leer del versículo 17 al 18, pues podemos notar que los preceptos morales y espirituales que enseñó Jesús, pues son coherentes también con lo que hablaba la ley de Moisés. Y pues todo esto refleja una naturaleza de Dios que es inmutable, no cambia. Y a pesar de que pues Moisés había escrito los mandamientos, no tenía nada diferente a lo que Jesús hablaba, ¿no? Todo era pues una base, un fundamento también de lo que él guardaba. Entonces vemos aquí que la naturaleza de Dios es una de esas que no cambia. Es la misma palabra que fue en su momento, la misma palabra que fue cuando estuvo Jesús, y es los mismos mandamientos cuando estamos ahorita, ¿no? Bajo el nuevo pacto de Dios, Dios acepta la obediencia amorosa y sincera, aunque imperfecta, de nosotros los creyentes. Vamos a ver Proverbios capítulo 20. Proverbios 29 dice así. Aquí lo tenía. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Pues sabemos que nadie, ¿no? Nadie puede decir a ciencia cierta, no, con esa seguridad de que nuestro corazón es limpio y que limpio estamos de pecado. Pero pues vemos que por la gracia de Dios, el creyente pues debe demostrar una devoción constante y sincera a lo que viene siendo la mente de Cristo. Vamos a ver 1 Corintios 2, 16. Primera de Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ese debe de ser nuestro enfoque, ¿no? El tener la mente de Cristo, el pensar, pues como pensó Jesús, ¿no? Muchas personas sí hacen referencia en algunas de sus canciones o en su vida cotidiana, que dicen, bueno, si voy a hacer esto, si alguien me habla de mal manera o si alguien me ofende, pues ¿qué es lo que hubiera hecho Jesús, no? Y de eso trata el hecho de tener la mente que tuvo Cristo, pensar como Él puede haber pensado, pues porque por algo nos hacemos llamar cristianos, ¿no? Se trata de que somos una imitación de lo que fue Cristo,
Y es por eso pues que tenemos que tener una mente lo más cercana a la mente de Cristo. Esta obediencia voluntaria a las Escrituras en la vida diaria es la prueba tanto de nosotros mismos para con los demás de que hemos llegado a un conocimiento de Cristo. Este conocimiento pues debe distinguir a un verdadero hijo de Dios. ¿Por qué? Pues porque nuestro conocimiento da resultado, o el hecho de conocer a Dios, nuestro resultado es guardar sus mandamientos y pues llevar una vida que pues tampoco haga caer a los demás, ¿no? Pablo llamó a los arrepentidos como hijos de obediencia. Vamos a ver Efesios 2:2. Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera ¿en qué? En los hijos de desobediencia. Y vemos que Pedro, en primera de Pedro 1:14, identificó por lo contrario a los cristianos regenerados como hijos obedientes. Vamos a ver primera de Pedro 1:14. Primera de Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, ¿no? Aquí vemos pues un contraste, ¿no? De que Pablo identifica a unos como hijos de desobediencia, más Pedro aquí a los hijos que son regenerados, a los creyentes, los está nombrando como hijos obedientes. Y pues sabemos que esta parte también de la epístola de Juan está dirigida principalmente a los creyentes, ¿no? A los creyentes regenerados, que también por otra parte fue para evitar las falsas doctrinas que estaban entrando o para contrarrestar esas falsas doctrinas. Una obediencia real y genuina hacia Dios es el reflejo del amor genuino. Juan escribe más adelante en Juan capítulo 5, primera de Juan 5, 2 y 3. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ahora, entrando en los siguientes versículos de lo que estábamos leyendo de nuestra cita principal, el versículo 4 y el versículo 5, vamos a leerlo. El separador. Bien, versículo 4 y versículo 5. Dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Perdón, que de repente no lo entiendo aquí. Bueno, pues es muy probable que en aquel tiempo pues las personas que tenían las falsas doctrinas pues tenían una idea muy errada, ¿no? Cuando dice en la primera parte, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, pues tal vez ellos tenían una idea errónea, no sé, de que tal vez el hecho de conocer a Dios a través de un conocimiento pues místico o conocerlo, sus preceptos, a lo mejor sus atributos naturales, era una manera de librarlos de la ignorancia, ¿no? De librarlos de todo esto. Pero pues Juan dice aquí, obedecer a Dios es conocer a Jesús. No habla de un conocimiento, pues así literal, ¿no? De, pues yo conozco que Dios es esto, yo conozco que Dios es todopoderoso, que Dios es eterno, sino vemos aquí que Juan está hablando acerca de obedecer a Dios, ¿no? Como conocerlo, no hablaba de un conocimiento. Por eso vemos que la evidencia de conocer a Dios es obedecer a Jesús, como lo vemos en estos versículos. Juan resalta mucho y dice que si ese conocimiento no resulta en el amor a Jesús, en obediencia a sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Lo vemos aquí en el versículo 4, que dice, la verdad no está en él.
Cuando Juan habla la palabra verdad, pues no está usándolo como nosotros lo podemos entender, ¿no? Que si hablamos verdad, pues es lo contrario de lo falso. Aquí Juan está usando esta palabra verdad como la verdad que es una persona, que es Jesús. Vamos a ver, bueno, no vamos a verlo. Todos conocemos este versículo, ¿no? Que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Sabemos que el mismo Jesús se está refiriendo a él como verdad. Dice: yo soy el camino y la verdad. Entonces, pues aquí Juan está tomando esta parte también, ¿no? De que cuando dice la verdad no está en él, se refiere a que la persona de Jesús no está en él. Por eso, pues si alguien presume conocer a Dios, pues lo principal es, o por consecuencia debe de obedecer a Jesús. Bueno, para Juan, conocer a Dios es algo que experimentamos en nuestra vida diaria, ¿no? Es algo que no cambia. Y bueno, que nos cambia, perdón. El conocer a Jesús es algo que nos cambia, ya ven que no lo entiendo. y que produce un amor hacia Jesús, y pues por lo tanto ese amor que tenemos hacia Jesús también se refleja en amor hacia nuestros hermanos. Si vemos el versículo 5, dice: por el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que guarda su palabra, el amor de Dios se perfecciona en él, y pues tiene la seguridad también de que él mismo está en Jesús. Ahora, en contraste, el que dice que conoce a Jesús y no obedece se engaña a sí mismo, y Dios no está en él. Pero el que guarda su palabra, el amor de Dios se ha perfeccionado. Aquí se fijan, vemos nuevamente la palabra guardar. También lo podemos ver como algo que atesoramos, ¿no? Cuando algo es muy importante para nosotros, pues hacemos eso, lo atesoramos, lo guardamos, lo hacemos muy propio de nosotros. Vamos a ver Salmos 119, 9. Salmos 119, 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Aquí encontramos otra vez la palabra guardar, que dice: con guardar su palabra. Cuando guardamos algo, pues independientemente de lo que sea, ya sea, bueno, independientemente de dinero, que el dinero vemos que es otra cosa, cuando guardamos algo que tiene un valor significativo para nosotros, pues procuramos cuidarlo, ¿no? Procuramos que no se nos rompa, digo, si en dado caso es frágil, procuramos que no se nos rompa, que no se nos pierda. Y pues aquí podemos tomar ese ejemplo, ¿no? Cuando guardamos la palabra de Dios, cuando guardamos sus preceptos, sus mandamientos, pues es lo que debemos hacer, ¿no? Cuidar que no se rompa, cuidar que no quebrantar nada de lo que Dios estableció. Digo, y por eso sería bueno tomarlo como esa referencia. Bueno, como hablando de la obediencia, es por eso que la obediencia y el amor van de la mano, ¿no? Al amar a Dios, pues lo obedecemos, y lo obedecemos porque le amamos. Ese es el resultado uno del otro. Mientras uno es el amar, por amarle le obedecemos, y al obedecer demostramos el amor que le tenemos. Uno es el resultado de uno, y al mismo tiempo es el reflejo del otro, ¿no? Ahora vamos a ver el versículo 6. Versículo 6 de ahí donde estamos, en Primera de Juan, perdón. Y acabamos. Primera de Juan, el versículo 6 del capítulo 2 dice: el que dice que permanece en él, que dice debe de andar como él anduvo. Ahora, aquí vamos otra vez esta palabra, el que dice que permanece en él. Pues si decimos que conocemos y tenemos esta relación con él, pues Juan dice que debemos de andar como él anduvo. Muchos de hecho usan esta parte para hacer a alguna enseñanza, le dan el título de andar en luz o cosas semejantes a este título. Pero pues aquí vemos que no se refiere a, cuando dice que debemos de andar como él anduvo, pues no se refiere a una vida cotidiana como la que él llevaba, no se refiere a su vestimenta, no se refiere a andar por donde él anduvo, sino se refiere a lo que es el carácter y la vida de Jesús. Hay una palabra aquí interesante en este versículo que dice permanece. Si vemos Primera de Juan,
pues está basado en lo que viene siendo el Evangelio de Juan, está reflejado en lo que viene siendo del versículo 13 al versículo 17. Juan del 13 al 15 pues es una parte del discurso que dio Jesús a sus discípulos en el aposento alto, donde les daba instrucciones, ¿no?, antes de su partida. Si vemos Juan 14:20, vamos a leerlo. Juan 14:20. Juan 14:20 dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Si vemos esta parte es algo un poquito confuso, ¿no? Se va a leer otra vez. Dice él que en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Ahora, vemos vamos a ver el versículo 21 al 23, vamos a continuar con el 22. Leímos el 20, ¿verdad? Vamos a ver el 21, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, otra vez vemos esa palabra, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y le dijo Judas, no al Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús respondió y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, nuevamente, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Aquí vemos que la palabra permanecer significa habitar. Habla de una relación que hay entre el Padre y Jesús, a lo que le pueden llamar pues una residencia mutua, ¿no?, que es del Padre hacia el Hijo. Y pues de la misma manera vemos que Él invita a los apóstoles, a los discípulos, les invita a que también haya una relación con Él, y al tener una relación con Jesús pues también sería una relación mutua con el Padre. Permanecer habla de una relación entre nosotros con Él. Juan 15, vamos a ver Juan 15, versículos 1 al 6. Lo vemos que lo usa como un ejemplo, ¿no? Habla de la vid. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Aquí vemos que pues está usando una referencia de lo que viene siendo la vid, ¿no? De que si permanecemos en él, si tenemos esta relación directa con él, mientras estemos con él, sí vamos a poder ser útiles, vamos a poder dar fruto. Pero ¿qué dice después? Que si no permanecemos en él, vamos a ser cortados y seremos echados y seremos quemados. Aquí vemos esta referencia que es muy importante en cuanto a lo que acabamos de ver en el versículo 6, cuando dice: el que permanece en mí. Bueno, hasta aquí me parece que vamos a avanzar esta vez, pero es importante pues que analicemos esta parte, ¿no?, de que si de veras estamos permaneciendo en él, y también si nuestras obras, como lo vimos anteriormente, pues están manifestando o están demostrando que de veras estamos en él. Digo, cada quien, como se los he comentado muchas veces, cada quien sabemos ahora sí que de qué pie cojeamos, sabemos qué es lo que trae nuestro morralito, cada quien muy personalmente. Entonces, pues yo les invito a que hagamos un autoanálisis si nuestras acciones reflejan de verdad quiénes somos o quiénes decimos que somos, y pues por otra parte si estamos permaneciendo en él, y pues qué fruto estamos dando, ¿no? El fruto que estemos dando va a ser el reflejo de sobre quién estamos sostenidos. Por mi parte es todo, y que Dios les bendiga.